En 2014, Santiago Steinau presentó Los Años de Fierro, un documental que marcó profundamente a quienes lo vieron. La película seguía la historia de César Fierro, un hombre mexicano condenado a muerte en Texas por un crimen que siempre sostuvo no haber cometido. Lo más estremecedor no era únicamente el proceso judicial irregular que lo llevó al corredor de la muerte, sino la manera en que el sistema penitenciario estadounidense lo mantuvo durante décadas en confinamiento solitario, una práctica que deshumaniza poco a poco, día a día. A través de un acceso íntimo y una mirada profundamente ética, la película no solo retrataba el caso de César, sino que abría una reflexión sobre la justicia, los derechos humanos y la capacidad de resistencia del ser humano frente a una maquinaria legal implacable. Los Años de Fierro no era un retrato espectacularizado del dolor, sino un acompañamiento silencioso, paciente, que le daba voz a alguien que llevaba mucho tiempo aislado. 10 años después, Santiago Steinau regresa con La Libertad de Fierro, y con ella cambia por completo el territorio de la narración. Si en la primera película César vivía encerrado en un espacio físico, en esta segunda lo encontramos en libertad, pero enfrentando otro tipo de encierros, los de la memoria, el trauma y el mundo exterior que ha seguido girando mientras él estaba lejos. Esta segunda parte no es una simple continuación, es, más bien, un espejo invertido, donde antes había celdas y silencio, ahora hay calles, relaciones, espacios abiertos, pero también incertidumbre, desajuste y preguntas nuevas. Es la historia de un hombre que sale de prisión después de casi toda una vida y debe reaprender a habitar el mundo. Y es también la historia de un cineasta que acompaña ese tránsito, con la misma paciencia y profundidad de la primera vez, pero desde otra perspectiva. Los Años de Fierro y La Libertad de Fierro son dos obras que se miran entre sí. Una habla del encierro, la otra de lo que viene después. Juntas, forman un retrato humano excepcional sobre el tiempo, la memoria, la justicia y la libertad. Hola César, me imagino que estás contento y a la vez nervioso por tu próxima salida de prisión. Tu vida va a cambiar radicalmente, pero estoy seguro que vas a ser más feliz. Será un tiempo de mucho aprendizaje, de retos y de experiencias. Has estado esperando este momento por 40 años y por fin llegó. Estoy contento porque me quitaron la pena de muerte, ¿verdad? Pero ando todo paniqueado. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y sí, es un episodio de jueves y en este caso eso significa que es un episodio sobre un estreno. Y como ya escucharon, vamos a hablar nada más y nada menos que de La Libertad de Fierro, de Santiago Steinau. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a este podcast. Hola, muchísimas gracias por el espacio y pues muy contentos de estar con ustedes. Oye, pues han pasado ya 10 años desde Los Años de Fierro, tu primer largometraje, una película que dejó una huella muy fuerte en muchos espectadores, y ahora regresas con La Libertad de Fierro, que de alguna manera es un nuevo capítulo de esa historia, y me gustaría empezar ahí. ¿Qué te mueve a regresar a esta historia tantos años después, Santiago? Pues bueno, estas dos películas cuentan la historia de César Fierro, que es un hombre que estuvo condenado a muerte en el estado de Texas durante 40 años. Y nosotros hicimos una primera película, como mencionas, Los Años de Fierro, en 2014. Y después de realizar esa película, unos años después, César consiguió obtener su libertad y convertirse en un hombre libre, ¿no? Y nosotros todo este tiempo estuvimos pues muy cercanos, la verdad, al proceso. Y pues en ese momento en que supimos que iba a salir, pues decidimos hacer una segunda parte que contara qué pasa después de que obtienes la libertad, ¿no? Para entender el caso de César es muy, muy importante entender que esta es una persona que estuvo en confinamiento solitario prácticamente toda su vida, ¿no? Es decir, que estuvo aislado, sin contacto con otras personas. Y me parecía muy importante
pues no quedarnos con esa idea del final feliz de, ok, César ya es un hombre libre y todo bien, ¿no? Sino ver un poco cuáles son los conflictos y las deudas, ¿no? Que la sociedad tiene con César al convertirse en un hombre libre y realmente, pues, poner sobre tela de juicio, ¿no? El tema de la reinserción, ¿no? Eh, Tenías justamente como esa idea de de la deuda y tenías una responsabilidad también de contar esta historia para hablar un poco justamente de eso, un tema que luego no se menciona mucho, ¿no? Que es el regreso a... Claro, pues sí, también era una cuestión de responsabilidad y de congruencia, pues, con el trabajo anterior, ¿no? Y por otra parte, pues habiendo visto todo el esfuerzo, lo difícil que fue que César pudiera obtener su libertad, todos los abogados que se necesitaron, todos los procesos legales, ¿no? Realmente eh, eres casi casi milagroso que César haya podido obtener su libertad, ¿no? Porque la mayoría de las personas que llegan a estar sentenciadas a muerte en Texas son ejecutadas, ¿no? Y las posibilidades de volver a obtener la libertad son casi nulas. Entonces, pues para nosotros era muy importante poder ver cómo era la vida después y también apoyar a César en su proceso de reinserción, ¿no? Eso para nosotros era importante, ¿no? Que no fuera un proceso de retorno fallido como quizá fue el de mi película anterior, de La Mujer de Estrellas y Montañas, ¿no? Cuando esta mujer Rita regresó a vivir a México, pues no se le brindaron las condiciones necesarias para que su regreso a México garantizara sus derechos, ¿no? Y para nosotros era importante pues tratar de apoyar a César lo más posible, ¿no? Y por eso decidimos como parte de todo eso hacer una película, ¿no? Claro. Ya que mencionas tu trabajo anterior y hablando también sobre tu filmografía, me gustaría preguntarte esto, ¿qué es el cine para ti, Santiago? Bueno, pues es una película evidentemente, una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Mm, Imagínate. Pues yo estudié cine, así que en muchos sentidos, pues es mi trabajo, mi pasión, mis sueños, ¿no? Que también en algunos momentos he tenido la fortuna de que mis películas, pues, hayan servido, aunque sea un poco, para generar, pues, pequeños cambios, ¿no? Como en el caso de esta película Los Años de Fierro, que fue eh, pues considerada parte de la evidencia presentada por César en su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2021 la presentó, ¿no? Entonces, pues yo creo que el cine son muchas cosas, ¿no? Pero el cine documental, pues es eh, un arte, si le podemos llamar arte, que permite al espectador, pues, una cercanía muy especial con con la realidad y pues un acercamiento, ¿no? Hacia el otro de forma, pues, muy auténtica, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta del cine documental. claro. En La Libertad de Fierro vemos pues justamente un agradecimiento de César a ti. ¿Cómo cambia tu mirada como cineasta ya al acompañarlo al momento de de su liberación, Santiago? Pues, eh, mira, en este caso lo que sucedió es que después de haber hecho la primera película, César y yo nos mantuvimos siempre en constante comunicación, ¿no? Él desde la prisión me escribía cartas y cada vez que llegaba una carta a mi casa, pues yo la contestaba. Y así se fue desarrollando una amistad, ¿no? Entonces, cuando César salió de prisión, pues no era solamente que salía el protagonista de aquella película que yo había hecho, de otra manera también pues salía mi amigo de prisión, ¿no? Y Ujú, para mí era importante pues acompañarle y como amigo pues intentar apoyarle lo más posible. No solamente fui yo, mucha gente, ¿no? Todo el equipo de producción, organizaciones como Amnistía Internacional, instituciones como la Universidad del Claustro de Sor Juana, como la Universidad de Illinois, un montón de personas, ¿no? Todo su equipo legal, ¿no? Que lo representó pro bono. Entonces, digamos, no solamente fui yo, sino muchas personas. sí. Sale en un contexto además muy particular, ¿no? Que es el contexto de la pandemia. Vemos al inicio, pues imágenes muy contrastantes, ¿no? O sea, él sale, pero pues todos estamos encerrados en ese momento. Eso también te ayudó a ir armando un poquito la narrativa de del documental. Y mira, son de esas cosas raras que pasan en la vida que uno no se puede jamás imaginar, ¿no? ¿Cómo imaginar?
salir de un encierro de 41 años, ¿no? Ujú, César en los últimos 10 años no salió de su celda, más que para bañarse. ujú, Y salir de eso y entrar a un mundo que todo el mundo está encerrado, ¿no? ujú. Entonces son de esas ironías en la vida que ni el mejor de los escritores o las escritoras quizás se podría haber imaginado, ¿no? Realmente una ironía, ¿no? Salir del encierro para meter a otro encierro. Sin embargo, por lo que yo he platicado con César, ya viéndolo a lo largo, yo creo que fue hasta cierto punto positivo para César tener una transición más gradual, ¿no? Porque quizá el impacto de haber salido de confinamiento solitario a la vorágine que es la Ciudad de México, o que en ese caso habría sido Ciudad Juárez, porque si no hubiera habido pandemia, César hubiera ido directo a Ciudad Juárez, Ujú. hubiera sido pues traumático, ¿no? Entonces, por lo menos la pandemia le permitió tener una salida gradual. Y en ese sentido, pues, a pesar de lo trágico que fue la familia para la pandemia para muchas familias, ¿no? Pues creo que para César por lo menos le permitió tener un regreso gradual al mundo. Sí. ¿Tuviste algún especie de entrenamiento justamente para ver cómo poder acompañarlo en ese regreso gradual? Por ejemplo, pues regresa a un mundo además que no es el mundo del que él venía, ¿no? O sea, desde aspectos tecnológicos como cuando le explicas lo de la televisión, el celular. ¿Tuviste también algún trabajo tú de tu parte para poder tener esa sensibilidad para irlo acompañando a ese pues, nuevo mundo al que iba a regresar? Pues no, la verdad, puro intuición. Ujú, Espero no haberme equivocado mucho, ¿no? Y pues asumir también las decisiones que uno toma, pero no, la verdad no había recursos para ello. Este, lo que sí, César tuvo el apoyo de una terapeuta inicialmente ujú, y posteriormente de una médico psiquiatra fantástica que lo ha atendido pro bono y que es una persona que ha ayudado muchísimo a César a poder salir adelante en este proceso, ¿no? Y es una doctora muy joven y una doctora fantástica además. ujú. ¿Y cómo fue este acercamiento para los demás, pues, personajes que van apareciendo en el documental, la gente con la que se va acercando, con la que se va reencontrando? ¿Cómo fue ese trabajo también para ir, porque fueran apareciendo en el documental? Pues en el documental fundamentalmente aparece el hermano de César, ¿no? Que desafortunadamente Ujú, ellos dos no se pudieron encontrar, pero bueno, en la primera película el hermano pues deja un testimonio de mucho amor hacia César, ¿no? Y creo que una de las cosas más difíciles para él fue no poder volver a encontrarse con su hermano, ¿no? ujú, Sin embargo, bueno, pues por lo menos pudo, creo que al haber visitado Ciudad Juárez y pudo cerrar un poco ¿cómo llamarle? Pues capítulo, ¿no? De su vida, ¿no? ujú, Y durante ese viaje, que en algún momento se ve en la película, el primer viaje de César a Ciudad Juárez, que es de donde él nació, donde él creció, ujú, pues se encuentra con la familia de su primo, ¿no? Con quien cuando era joven cantaba en algún, bueno, el primo tiene un grupo musical, ¿no? ujú. Y César, pues como que participaba digamos, la producción del grupo musical, ¿no? Entonces, pues fue un encuentro muy bonito, y hasta la fecha siguen en contacto y se tienen un cariño muy especial. Sí, sí, bueno, hay muchos momentos muy especiales en la película, desde frases también, ¿no? Por ejemplo, él menciona al inicio, no se lo cree uno, ¿no? Después de tanto tiempo, pero sí vale la pena estar aquí. Todo eso también un poco en el contexto de lo que sucede en Ciudad de México, momentos muy bonitos ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Eh, y de todos estos momentos, ¿cuál fue? Digo, porque también esa conexión que fuiste teniendo y con lo que voy a ir queriendo cerrar un poquito más adelante, ¿cómo fue también a ti a nivel emotivo y también tratar de tener, o sea, esa conexión? Porque finalmente, pues, te fuiste convirtiendo en amigo de, pues, como dijiste, de César, ¿no?
Pues mira, la verdad es que cuando uno hace documental, pues es casi inevitable sentir empatía por las personas Mm, que aparecen en las películas que uno hace, ¿no? Digo, a menos de que ujú, sean realmente personas horribles, ¿no? Pero pues generalmente uno siente cierta empatía, ¿no? Por esas personas. Y yo creo que esa empatía, digamos, no solamente la sentía yo, sino que la sentían todas las personas que integraban el equipo de producción, ¿no? ujú, Y esa empatía yo creo que es la base de la confianza sobre la cual se sustentan los pilares del cine documental, ¿no? No se puede hacer cine documental si no existe pues un acuerdo de confianza, ¿no? Entre las personas que aparecen frente a la cámara y las personas que están haciendo la película, ¿no? ujú, Entonces, pues simplemente yo creo que este es un caso en donde pues la confianza se dio, en donde la empatía se generó, y pues creo que eso de algún modo hace la película que es, ¿no? Es una película pues que yo diría está basada en la confianza y en la empatía, ¿no? sí, Y en tratar de... Fíjate que, digamos, cuando estábamos haciendo la primera película, ¿no? Siempre nos topábamos con una política del estado de Texas que era que solamente podías ver a la persona que estaba en ese momento en prisión durante 45 minutos, ¿no? Y yo creo que esa política está diseñada justamente para evitar que la persona que está en prisión, ¿no? Se le humanice, ¿no? ujú, Verlo siempre como un criminal, ¿no? ujú, Para que este todo rollo de la pena de muerte funcione, ¿no? Porque para que eso pueda ser aceptado por la sociedad hay que construir una narrativa en donde al que se va a ejecutar es un criminal, no un ser humano. ujú, Y limitar el tiempo a 45 minutos, pues es una política muy astuta, ¿no? Para construir esa narrativa. Entonces, pues para nosotros era importante, no solo en la primera película, sino en la segunda, pues de construir esa narrativa, ¿no? Y hablar de que, pues bueno, César además es una persona que no cometió el crimen del que se le acusó, ¿no? Pero no solo eso, sino que son seres humanos las personas que están ahí atrás, ¿no? Detrás de ese vidrio. claro. Sí, en algún momento también de la cinta, cuando está entrando a estudiar algo, menciona, pues sí, cuando tiene que convivir con otro grupo de personas, dices que nada más menciona cárcel uno y piensa en lo peor, ¿no? Que también es parte de pues sí, de ese camino difícil del regreso a, ¿no? Claro, claro. Hay un momento en el que, pues, tú mismo dices, hasta me siento policía, no voy a revelar qué momento, pero bueno, también había una responsabilidad tuya justamente de irle ayudando a ese camino a César y ir viendo también, pues, lo difícil que iba siendo esto, cómo te sentiste también con esa, pues sí, con ese consejo y ese momento se siente justo como de un buen amigo, ¿no? Que de repente, pues dice, híjole, ¿sabes qué? Yo te recomiendo esto, ¿no? Pues la verdad fue un momento eh, que como director yo me negaba a poner en Mm, la pantalla, ¿no? ujú, Pero no funcionaba la película, porque si ese momento no existía y la escena posterior no existía, eh, parecía que era una película con un final feliz, ¿no? Parecía mm, que 40 años en el corredor de la muerte, 21 años en confinamiento solitario, 20 años en confinamiento solitario, 10 años sin ver la luz del sol, se resolvían con un cursito de panadería, ¿no? Con una ujú, bequita. Y eso, pues, evidentemente, esa beca, ese curso funciona muchísimo, es básico que exista, es necesario, ¿no? Pero no lo ujú, resuelven todo, ¿no? El proceso de César es un proceso complejo, de larga duración, ¿no? Que requiere, pues, apoyos a lo largo del tiempo, ¿no? Y que no tiene un final feliz, ¿no? Por más que yo creo que el caso de César es un caso de éxito, ¿no? ujú, Muchas veces, por ejemplo, he hablado con abogados especialistas en pena de muerte y dicen, bueno, es que muchas de las personas que salen de prisión, ¿no? Sobre todo, se enfrentan a un entorno tan hostil al salir de prisión que su vida se acorta mucho, ujú, ¿no? Y pues yo creo que en ese sentido el caso de César es un caso de éxito, ¿no?
Pues bueno, ya no sé ni qué, qué andaba diciendo, pero bueno, creo que es parte también de la responsabilidad como cineasta, ¿no? Responsabilizarse, pues, en más, no nomás de la peli, sino de otras cosas. Claro, sí, sí, la siguiente escena también es muy bonita, incluye un elemento musical. ¿Tuviste algún problema al dejar la música? Porque finalmente no sabías qué iba a elegir, el momento y demás. Digo, tampoco quiero revelar un poquito mucho de lo que sucede, pero bueno. Ujú, Pues es una canción en donde es una escena en donde hay una canción muy popular, ¿no? Y ujú, ujú. obviamente cuando a veces yo me dedico como parte de mi trabajo a hacer liberación de licencias musicales, Sí. ¿no? Ujú. Entonces cuando vi la canción dije, uy, ¿ahora cómo la vamos a pagar? Ajá. Pero afortunadamente, bueno, tuvimos un apoyo en el Festival de Morelia Ujú. y Impulso ganamos un Morelia, ¿no? premio, Impulso Morelia, sí. Y de recursos de ahí y de otros pequeños ahorros, porque inicialmente habíamos pensado que íbamos a incluir muchas entrevistas con los abogados y abogadas de César en Estados Unidos, ¿no? Ujú, Pero a la larga que fuimos viendo cómo se iba desarrollando la película, como que decíamos, bueno, vamos a esperar a ver si hacer esas entrevistas es necesario, ¿no? ujú, Entonces, cuando apareció esta escena, dijimos, no, ya no es necesario hacer las entrevistas, vamos a concentrarnos únicamente en César ujú. y ese pequeño recurso que teníamos de esas entrevistas que ya no hicimos, más más el premio de Impulso Morelia, con eso logramos costear los costos de la canción, además digamos, del agradecimiento a las disqueras que nos apoyaron en darnos una tarifa, pues, preferencial. Claro. Sí, bueno, hay muchos vericuetos cuando uno va trabajando en un documental y uno de esos es también, o sea, obviamente vas teniendo una idea, una planeación, pero ¿qué tan flexible eres en el camino cuando vas, digo, debes ser muy flexible, ¿no? De cuando trazas desde el inicio a lo que va sucediendo en el camino. Ay, pues mira, realmente yo he aprendido que todo lo que uno escribe hay que guardarlo en el cajón y olvidarse de él hasta que empiezas la edición, volverlo a leer y muchas veces uno vuelve, ¿no? Y dices, ah, claro, la película que yo había planteado de algún modo aquí está. Ujú, Pero pues, por ejemplo, en La Mujer de Estrellas y Montañas, la protagonista de la película falleció, ¿no? Muy iniciado el rodaje, ¿no? Entonces todo lo que habíamos planeado, pues ya no se podía hacer. Y en La Libertad de Fierro, pues realmente César siempre nos había dicho, yo quiero salir de prisión e irme a vivir a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, pues yo vivo en la Ciudad de México, era otra película, ¿no? Y de pronto, tómala, hay una pandemia que nunca nadie se imaginó y pues eso hizo las cosas muy, muy diferentes. ujú. Entonces, pues uno escribe y después la vida dispone y hay que ver cómo improvisar. Claro, sí, bueno, y la propia pandemia fue una gran lección de ello. Pues ya en la parte final, digo, no tampoco quiero revelar mucho, pero se vuelve todo muy emotivo porque dentro de de esos momentos en donde justamente está la escena de la canción, pues hay mucha nostalgia de todo lo que ha cambiado, ¿no? Desde cuando llega a Ciudad Juárez y dice, pues esta es la 16, no queda nada, ¿no? O de repente habla con un conocido, con un amigo y este le dice, bueno, pues estaba mejor antes. O sea, todo ha ido cambiando, sus propias amistades. Sergio, su hermano, pues ya lamentablemente no se encuentra, pero al final, dentro de todas esas ausencias, hay una compañía presente y es la tuya, ¿no? O sea, y me refiero a esta parte final en donde pues, están cerca en un espacio que además nos regala imágenes muy bonitas, ¿no? Pues te convertiste en su amigo y lo seguirá haciendo después de esta película y finalmente también es algo que fue ganando César en el camino, Santiago. Pues mientras César me aguante, seguiremos siendo amigos. Como toda buena amistad, Santiago. Exacto, exacto. Oye, Eh, pues, ajá, sí, sí, sí. no, pues como te decía, yo creo que es una película que intentamos construir sobre las bases de la empatía y sobre las bases de la confianza, ¿no? Claro, sí, bueno. Pues al momento en el que sale este episodio, que es este del jueves 9 de octubre, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, ya está en salas La Libertad de Fierro.
Y pues nada, ¿en qué estás trabajando, Santiago? ¿Qué es lo que sigue? Pues ahorita hemos estado muy ocupados con este estreno, ¿no? Es un estreno doble porque la primera película se estrena en plataformas y la segunda en cines, y posteriormente tenemos la intención de, más o menos en el mes de enero, llevar la primera parte también a cines, ¿no? Entonces es un experimento bastante interesante de la mano de Piano, nuestros queridos distribuidores. Y estamos por estrenar también otro documental que yo produje que se llama Chusine Pacheva, hasta un momento más tarde, que vamos a presentar el domingo en el Festival de Cine de Morelia, dirigido por Pablo Tamés. Y además estamos desarrollando 2 proyectos documentales más que yo estoy produciendo. Muy bien, pues... Que hemos estado muy ocupados. Pues qué bueno. Intentaré pasar a saludarte el domingo allá a Morelia. Y pues nada, mucho éxito. Además es poco común tener secuelas de documentales. Bueno, si ya de por sí es complicado hacer un documental, poco común tener una secuela, ¿no? Una segunda parte. Pues sí, ayer hablábamos con Inti Cordera que el documental es como un algo que se cuece a fuego lento, ¿no? Entonces uno sabe cuándo entra, pero nunca sabe cuándo termina. Y pues así, sí. Pues bueno, pues te deseo todo el éxito. Santiago, ¿dónde puedes seguir uno el camino de la película, el camino de tu carrera? Tenemos una página de Instagram que se llama La Libertad de Fierro, con guiones bajos entre todas las palabras. Y ahí estamos publicando información constante, ¿no? Además tenemos una petición de change.org para instar a las autoridades de Chihuahua a que cumplan con una recomendación de la CNDH en el caso de César. Ah, buenísimo, pues ahí está. Pues vayan a ver ya La Libertad de Fierro. Y pues nada, te deseo todo el éxito, Santiago. Muchas gracias por esta charla. Y pues nada, un abrazo. Al contrario, muchas gracias a ti y pues muchas gracias por tu espacio. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.